Pablo, un Hola, gusto, ¿cómo che, están? bienvenido. Contanos, Bueno, yo dale eso también que te soy uno pre... de los de primera vez, si no puse nada. Gracias Buenísimo, por la bárbaro. invitación. Primera y Eh, última, después de acá no querés venir más. no, Contanos, no, no, está muy bueno, lo ¿por, felicito. por qué elegiste ese colgajo? Mira, nosotros tenemos mucha experiencia con el anterolateral también. Lo que pasa es que decidimos el dorsal ancho por una cuestión de extensión del defecto. Nos parecía mucho más seguro, más previsible. El anterolateral a veces en mujeres es complicado, deja una cicatriz muy grande en la región anterior del muslo. Y esto iba a ser un colgajo muy grande, probablemente tendríamos que, el anterolateral del muslo cuando te excedes en 8 centímetros de ancho, ya hay que cubrir con piel y este es un colgajo que podía excederse, así que por eso planteamos la opción del dorsal ancho. Nosotros estamos haciendo una experiencia ya peroné, llevamos hecho 14 en todo el esqueleto, en defectos cementarios básicamente, y en este tipo de lesiones nosotros usamos el protocolo de Pedro Cavadas, que él hace dos tiempos, un primer tiempo con masquelet, 6 semanas, PCR negativa, cultivos controlados y tratados, y un segundo tiempo tratando el defecto cementario con un peroné. Al tratarse de un colgajo muscular, como este caso, por ahí el Vasco dijo algo del fascio cutáneo. El fascio cutáneo que tiene la ventaja es que vos, pasando 3 semanas, ya lo podés incidir sin ningún tipo de problemas, pero el colgajo muscular siempre es parásito, nunca se randomiza, siempre depende del pedículo, entonces uno tiene que levantarlo desde los bordes, todo entero. Eh, son dos cuestiones diferentes y uno no puede incidirlo en el medio o en la zona donde uno crea más cómoda porque puede necrosarlo. Eso fue el motivo. Hay algo que nos dijo Iván que me parece importante. Nosotros le hicimos una arteriografía a la paciente y el único vaso viable que tenía era la tibial posterior. Entonces, bueno, era un desafío un poco qué vasos usar como receptores. La tibial posterior, si bien se puede usar, una variante término lateral para, obviamente, no sacrificar el único eje vascular que tiene sano, podíamos tener la alternativa de un loop vascular, pero teníamos que irnos a la poplitea. Esa era una alternativa, pero bueno, decidimos ir a la tibial anterior. Lo arterial no es lo complicado, sino lo venoso, entonces tratamos de irnos lo más proximal posible y encontramos aferencias venosas que cuando las controlamos, digamos, tenían relleno, tenían retorno, entonces eso nos dio seguridad para hacer la anastomosis venosa también. La pregunta que nos hacíamos con Iván era un poco, bueno, el Vasco creo que me allanó el camino en cuanto a la lesión grave que tiene de partes blandas, que no tiene aparato extensor, que tiene una tibia astralina bastante jugada. Pero bueno, también en la pregunta que uno se hace es una paciente de 20 años y yo planteaba cuando Iván, bueno, se dio la discusión, Iván me planteaba la posibilidad de un doble plaqueado. Yo cada vez con más atención pongo énfasis en el daño que uno hace también cuando opera y también hay que saber perder en situaciones así. Eh, el riesgo para mí de hacer un doble plaqueado, intentando salvar, suponte el escenario de poder salvar la tibia astragalina, es instrumentar mucho el pequeño fragmento que nos queda de tibia distal y quizás perder todo lo que nos queda. Lo que yo lo había planteado y se lo hice en un esquema, en un dibujo a Iván, era hacer una artrodesis de tobillo total con un clavo y hacer un peroné vascularizado en paralelo, tomado con dos tornillos de 3,5 o placas de tercio de tubo proximal y distal, y aprovechar la membrana, incidirla y colocar injerto. También fresar la cortical del peroné. El periósteo del peroné sangra mucho y si uno lo Perdón, fresa... Pablo, tengo la imagen si querés, la Ah, pongo. bueno, dale, 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 es más gráfico Me eso. la estaba guardando para el final porque está buenísimo tu gráfico, pero ahí para que la vean todos y vayan Dale. entendiendo lo que estaba planteando Pablo.
Después vamos con los que tengo ahí que levantaron la mano, pero termina este concepto, Pablo, con el gráfico. Bueno, un poco es lo que les decía, está ahí graficado, como una pastilla cutánea a modo de testigo y de cobertura distal. Y bueno, después todo lo demás se injertaría, no sería problema. La paciente ahora tuvo un registro febril, la pancultivaron y le rotaron el antibiótico y se dio. Lleva 4 semanas, creo. Sí, 4 Y la semanas. idea es, bueno, si la PCR se normaliza y clínicamente está en condiciones, hacer el segundo tiempo. La duda es qué hacerle y bueno, nosotros planteamos este montaje y este esquema. Bárbaro. Buenísimo, Pablo, quédate por ahí. Dale. Leandro, vos dijiste, espera que perdí el chat. Leandro Casola, acá está, Masquelet y clavo retrógrado, ok. Y me levantó la mano Horacio Herrera primero. Horacio. Gracias, Enzo. En realidad venía de antes, era una pregunta para el Vasco. Vasco, ¿hasta qué longitud de defecto óseo segmentario te parece prudente usar el Masquelet por sobre otras técnicas reconstructivas? Con nosotros hicimos alguna experiencia con Masquelet, pero no en defectos tan largos. Si bien la técnica Masquelet la define de hasta 13 centímetros, nunca llegamos a esas longitudes. Vos, ¿hasta cuánto te sentís cómodo y cuándo usás otra técnica? En función del defecto, de la longitud del defecto, la pregunta. Vasco, contestales Horacio y después no sé qué quería decir que habías levantado la mano. Mi respuesta, Horacio, está un poco sesgada. Te voy a intentar contestar con lo que sería mi indicación. Cuando son defectos tan grandes, es difícil conseguir una estabilidad mecánica que te permita que no colapse y no se rompa el instrumental. Mostrá la imagen de la radiografía, por favor, Iván. Yo le quiero preguntar a Pablo, a mí me apasiona la parte reconstructiva. Vos, el peroné, ¿le podés hacer un peroné vascularizado? O sea, ¿está sano? La arteria entra entre el tercio proximal y el tercio medio, ¿no? ¿Considerás que el peroné puede ser un peroné vascularizado en ese caso? ¿Y a qué arteria se lo adosarías? A mí el peroné vascularizado, y voy a dar mi opinión, no me parece algo que sea tan bueno. Se habla de la hipertrofia y la estabilidad y la consolidación, pero realmente hablan mucho de refracturas también de esto. ¿Qué opinas primero con respecto a esto que te pregunté, de que si está respetada la vascularidad en ese peroné? Bueno, son interesantes tus preguntas. El problema básicamente, como hice hincapié antes, esta paciente tenía viable solamente la tibial posterior y por eso decidimos ir a la tibial anterior. Ahora bien, tenemos un segundo colgajo libre que tenemos que conectarlo a otro vaso. Lo que nosotros pensamos, no sé si se alcanza, si magnificamos la radiografía esta que tenemos, vamos a ver unos clips, yo los marqué con 2 clips T200. Y se ven ahí. Sí, bueno, donde se hace la osteotomía, ahí, esos clips, no, más abajo, más distal, esos. Esa es la rama del serrato. Bien. Entonces la idea era conectarlo ahí. Entonces hacemos lo que se llama un sistema de piggyback, que usando un pedículo de un colgajo principal lo tomás y das continuidad para conectar otro. Esto se usa en una situación así o cuando son defectos muy grandes, que podés conectar, por ejemplo, o 2 anterolaterales de muslo o hacer variantes con dorsal ancho o alguna otra alternativa. En defectos tan grandes, perdón, la otra pregunta me dijiste era... No, básicamente eso, Pablo, gracias. Súper interesante. Yo, si querés, Enzo, te cuento que... Perdón que te interrumpa. Después te mando, si querés, unos artículos en cuanto a la hipertrofia del peroné y demás. El peroné tiene 40 años de desarrollo, la verdad que está muy usado y en los congresos, bueno, de reconstructiva es el caballito de batalla en los defectos segmentarios, así que hay mucha experiencia y han tenido todas las complicaciones y cuestiones. Lo que vos decís en cuanto al problema de la refractura es cierto, o sea, acá uno en el mejor de los escenarios puede ver que, ojalá y pase,
si vamos a hacer esto que estamos planteando, al cuarto mes ya tener signos de osteosintesis, de consolidación, y empezar a darle carga entre el cuarto y el octavo mes muy parcial y con mucho cuidado, porque el riesgo de fractura existe, y la remodelación y el aumento de la circunferencia del peroné por los pequeños microfracturas que va generando puede llegar a un 40% de aumento de su circunferencia, o sea que estaríamos casi como una tibia, sobre todo en la parte más proximal. Así que eso estamos hablando del año y medio, 2 años. Lo complicado de esto, bueno, es la técnica en sí, digamos, tenés que tener manejo de la micro y bueno, estos casos así tan complicados que tenés por ahí pocas vasoreceptores y tenés que pensar y todas las complicaciones que podés llegar a tener y que se te prenda fuego. O sea, hemos tenido pacientes que terminaron amputación porque han tenido shock séptico y por ahora esta paciente viene bien, pero yo siempre le digo algo a los residentes, de nada sirve cualquier planificación si no hay una buena toilette y debridamiento, porque todo eso te echa a perder cualquier trabajo que vos planifiques, y un poco mi miedo en esto es la infección residual, digamos, y no tenés ningún estudio ni parámetro para vos saber hasta dónde podés resecar el tejido desvitalizado, porque uno dice, bueno, no, pero yo reseco hasta hueso sangrante. Sí, el hueso sangrante te da la pauta de la vitalidad, pero no que el hueso esté infectado, no. Entonces ahí empieza el problema y hay algunos estudios con radioisótopos o algunas veces hay trabajos que hablan de resonancia, pero no hay ningún trabajo o estudio, diagnóstico por imagen hablo, que nos dé un parámetro hasta dónde llega el proceso infeccioso. Entonces ese es el problema también a tener en cuenta. También.